La Constitución establece que es el Congreso quien debe aprobar cualquier tipo de deuda. Es decir, la deuda flotante debió haber sido aprobada por el Congreso previamente. O sea, claro, deberíamos estar hablando de una deuda ya aprobada. ¿Dónde se pudo haber aprobado? En la creación del presupuesto del año en donde se creó. Claro, construir una carretera o la ampliación de alguna carretera no es una cosa que tarde un periodo. Entonces probablemente va en varios presupuestos. Y queda algún saldo que el constructor adelanta en respecto a los planes que tiene y se le queda adeudado para el periodo siguiente, pero debería haber estado en el presupuesto siguiente los pagos por la contratación y demás. Ahora, una pregunta que como ciudadanos creo que nos tenemos que hacer es ¿qué tan ciertos son esos rumores que en el gobierno anterior las famosas comisiones a funcionarios llegaron a ser hasta el 50% del valor de las obras? Y a mí varias personas que se dedican a mantenimiento de carreteras y construcción de carreteras me dijeron yo dejé de participar en procesos de licitación porque lo que me solicitaban era 50% del precio. Claro. Son rumores, obviamente no hay nadie condenado por eso, pero creo que por ahí deberíamos haber empezado, no si el contrato era por tal cantidad y demás. Y yo no vi que terminaran nunca ninguna carretera, pues con mi familia dejé de ir a Pana desde que esa carretera estaba en construcción, pero sigue en construcción y demás desde hace... ¿La responsabilidad de los legisladores por haber aprobado o no aprobado esta deuda o también entra en responsabilidad la misma Contraloría General de Cuentas por no estar fiscalizando todo esto? Porque se llega a conocer hasta que hay una polémica en diarios o algo así, pero antes de... no ve uno una labor fiscalizadora por parte de la Contraloría. Y la primera responsabilidad es del ministro que contrata fuera de presupuesto. Claro. Empezando por ahí. Si era una cuestión de emergencia, debió haber ido a solicitar movimientos y ampliaciones al presupuesto, debió haber ido a solicitar endeudamiento de emergencia en el momento dado en que sucedió, si hubo movimientos telúricos, yo no sé, alguna tormenta, además que dañó la infraestructura, pues el manejo inicial creo que tenemos ya desde ahí un gran problema. Ahora bien, Mario, ¿por qué Guatemala sigue siendo a nivel internacional pues sujeto de crédito? O sea, realmente es que da hasta risa, o sea, somos como la persona responsable que paga su tarjeta de crédito a tiempo, o sea, Guatemala sigue siendo sujeto de crédito. Sí. Guatemala honra su deuda internacional muy a tiempo y nunca hemos estado en default. Y no sé si recuerdan hace unos varios años, bueno, tú creo que estabas en tercero primaria, pero Honduras se declaró en default en un momento en que Guatemala pidió que se le condonara alguna parte de la deuda. Y Honduras simplemente dijo, yo no pago. Y le perdonaron la totalidad de su deuda. Y nosotros como la respuesta fue, no, fíjense que en Centroamérica y Guatemala siempre paga, entonces no le vamos a perdonar la deuda porque es un buen sujeto de crédito. Yo hacía el comentario con algunas personas, pues mejor no pagar, entonces. Es mucho mejor no pagar. O sea, ¿alguien se acuerda que Argentina dejó de pagar en el año 2001? Y se declaró en default y se declaró en quiebra y demás. Y vean cuánta deuda le han dado a Cristina de Kirchner últimamente. Pues, ¿a quién le importó que dejara de pagar? A nadie. Es un poco mejor estrategia dejar de pagar. Es por esa misma cuestión también que la responsabilidad de pago trasciende al gobierno que haya aprobado esa deuda, porque se podría llegar a decir entonces que ese gobierno no fue el que falló y que hay que darle la oportunidad al otro. Entonces, dejemos de pagar entonces guatemaltecos. Cualquier deuda que se contrate fuera del periodo de gobierno va a ser responsabilidad de pagarla a los gobiernos que vengan. ¿Y cuándo vencerán las deudas? Bueno, eso es... Y es que ese es el punto, Mario. O sea, ¿a qué costo Guatemala es pues muy responsable en pagar? O sea, ¿a qué costo? Porque al final somos nosotros los que paramos pagando los platos rotos. Pues. Sí, y regresamos al punto, la deuda se contrata para cubrir hoyos en el presupuesto. Pero el presupuesto realmente no es un presupuesto en el cual, creo yo, los ciudadanos nos sintamos representados. Claro. No hemos hecho y nunca se ha hecho una discusión de cuáles son las funciones que verdaderamente debe cubrir un Estado y cuáles son las funciones que nosotros como ciudadanos estamos dispuestos a cubrir. Porque
el dinero sale de nosotros, el dinero no es dinero del Estado, es falaz decir el Estado está haciendo y está cubriendo las necesidades de X o Y. No son los ciudadanos que están produciendo los que están cubriendo a través de mecanismos a veces un poco más abusivos que otros esas necesidades de alguien más. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a cubrir y cuáles? Principalmente con la poca transparencia en el manejo, que la deuda flotante es un ejemplo de la poca transparencia en el manejo de fondos públicos. Por ejemplo, hoy el diario El Periódico saca una nota que el ministro de Salud mandó a remodelar su oficina y esto costó 179,000 quetzales. O sea, ¿cuántos guatemaltecos quisieran remodelar la sala de su casa? Pues no pueden, pues no les alcanza, ¿no? Sí, y eso parte es una inversión que requiere realmente que y sirve para algo, o simplemente es para que se vea bonita, que sea un despacho agradable. Yo no conozco a nadie que tenga una empresa en la cual, digámoslo así, haga una remodelación ostentosa de las oficinas cuando absolutamente nadie lo visita en sus oficinas para hacer negocios. Y si van y cualquiera de ustedes visita... Mucho menos gigantes de haber llegado a superar abismalmente un punto de liquidez estable. Sí, van a cualquiera de las fábricas de empresas guatemaltecas y uno dice, bueno, esta compañía tiene fama de ser altamente rentable y de las más productivas y más, y las oficinas no son ostentosas y no tienen aquel derroche de recursos que a veces se ve en cuestiones oficiales y en despachos y demás. Oficinas son altamente lujosas, obras de arte y por ahí algunos escándalos de la compra de algunos cuadritos y demás. ¿Y eso para qué nos sirve? Un último mensaje, Mario, porque la cuestión aquí está en que no estamos hablando solo de esta emisión de bonos, a la posible emisión de bonos que se va a aprobar en el Congreso de la República, 3.5 millones de quetzales, sino que hemos visto solo en esta legislatura por lo menos unas 10 noticias que giran alrededor de este mismo tema. ¿Qué se avisora para Guatemala con tanta deuda? Y más o menos hiciéramos una predicción, si la mayoría de veces las deudas se deben de pagar en un plazo de 20 años, ¿qué pasará en 20 años con Guatemala? O menos, o unos 15, porque recordemos que hay muchas otras deudas que se vienen heredando, como esta famosa deuda flotante. Sí, vamos a tener, y ya se ha hablado, y algunos analistas lo han plasmado ya en medios, vamos a empezar a tener vencimientos y es un momento de tratar de reestructurar la deuda de modo que los vencimientos no nos ahorquen. Tenemos un presupuesto altamente amarrado porque dado la falta de priorización que se da del lado del Ejecutivo, en los momentos políticos que se han hecho modificaciones a leyes tributarias, muchas de ellas traen ya el destino de los recursos. Y en otros se crean instancias particulares para cumplimiento de ciertos fines y se le asigna automáticamente por ley un monto del presupuesto o una cantidad fija para financiamiento anual. Entonces el presupuesto ya está bastante amarrado. Si no recuerdo mal, es alrededor del 7 al 8% del presupuesto el que el Ejecutivo puede modificar para efectos de asignar a las prioridades que se tienen dentro de su plan de gobierno. Si vamos a tener entonces vencimientos de deuda y hay que hacer abonos a capital, probablemente la única manera de enfrentar ese pago va a ser recontratando deuda para pagar deuda ya existente. Y eso es como que quisiéramos comprar una casa a 10 años, llega el momento de los 10 años, contratamos otro crédito a 10 años y la casa nunca es nuestra. Y es un poco lo que va a pasar, salvo que realmente lleguemos a puntos como los que llegó Argentina en el año 2001, que declara: ya no voy a pagar, me declaro en default. Lo que hablan es el riesgo país se eleva y demás. Pero tenemos que entender, la burocracia internacional que nos da los préstamos, Fondo Monetario, Banco de Desarrollo y demás, viven de los préstamos que colocan, no viven de los préstamos que cobran. Entonces, pues pasaremos un rato colorado por ahí, pero luego probablemente no va a pasar absolutamente nada. Es el consejo de hoy a las 7 a.m. Muchísimas gracias, Mario Archila, por haber estado hoy con nosotros en la mesa de las 7 a.m. Él es abogado, pero también experto en temas tributarios y de presupuestos también. Así es, bueno, así que vamos ahora